Hoy vamos a hablar acerca de la consagración a los sacerdotes. La consagración para los sacerdotes. Y quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 29. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto y panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y con los 2 carneros. Ahí empieza hablando la palabra del Señor acerca de una ceremonia que el Señor quiere hacer con sus sacerdotes. Quiere consagrarlos. Recordemos que ya había hablado acerca de las vestiduras, ¿no? Y la vez anterior hablamos de las vestiduras del sacerdote, pero ahora aparte de las vestiduras está mostrando cómo será esa ceremonia para consagrarlo. Recordemos un poco toda esta historia. Dios rescató a su pueblo Israel de Egipto, los liberó, los trajo por el desierto hasta el monte Sinaí. Allí se manifestó a ellos, se encontró con ellos, les dio sus leyes, les dio sus mandamientos para que ellos hicieran un pacto con el Señor, un compromiso. Y ellos aceptaron hacer ese compromiso. Cuando ellos aceptan ese compromiso, Dios dice: entonces voy a morar con mi pueblo. Y empieza a dar a Moisés, mostrarle un santuario, cómo debía diseñar un santuario para Dios habitar allí en medio de su pueblo. Pero para ese santuario también se necesita quien sirva en el santuario, que serían los sacerdotes, ¿cierto? Entonces ya el Señor le dijo quiénes iban a ser los sacerdotes, ya les habló acerca de las vestiduras sagradas que ellos tendrían, pero ahora le está mostrando cómo debía consagrarlos para que ellos pudieran servir en este ministerio. Recordemos una cosa, la palabra de Dios dice que usted y yo somos real sacerdocio. Amén. En 1 de Pedro 2:9 el Señor nos llama que somos su pueblo, su real sacerdocio. O sea que somos también sacerdotes, pero para que una persona pueda ser sacerdote, debe ser consagrada. ¿Qué significa consagrada? Bueno, vamos a ver acerca de qué significa ser consagrada y qué debe hacer una persona para ser consagrada y cómo vive una persona que ha sido consagrada. La pregunta es, bueno, alguno podrá decir, pues que eso es para los sacerdotes, pero el Señor dice que los que hemos sido redimidos por Él, llamados por Él, pasamos a ser ¿qué? Sacerdotes. Real sacerdocio. O sea que dígale al que está a su lado, Dios le ha llamado a usted para ser sacerdote. Amén. Hay también un problema. Hay personas que pueden creerse ya consagradas y que dicen, no, yo ya soy sacerdote del Señor. Pero vamos a mirar que realmente esto sea así, porque algunos no saben cómo, ni por qué, ni quién lo consagró. Entonces vamos a ver lo que es la consagración y los pasos para esa consagración. Amén. O sea que cuando estamos hablando de esto, estamos dando por sentado que antes de esto hay primero un requisito que no lo menciona aquí, pero que lo entendemos nosotros como pueblo del Señor. Que para ser llamados sacerdotes, primero, o sea, aplica para los que han reconocido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Amén. Eso es fundamental. O sea, ser parte del pueblo de Dios a través de Jesucristo. Eso es lo primero para poder ser sacerdote. Y ahora sí, después de que ha sido llamado por el Señor, de que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, vienen estos pasos que, aunque hacen parte de ese antiguo pacto, vamos a mirar qué tienen que ver con nosotros y qué cosas de estas aplican para nosotros en este día. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primer paso para consagrarse es que hay que prepararse. Amén. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para consagrarse al Señor?
prepararse. Mire, aquí la palabra de Dios decía, eso es lo que harás para consagrarlos en el 29:1, para que sean mis sacerdotes. Y les habla de unas cosas que ellos tenían que preparar, que tenían que tomar. Un becerro de la vacada. ¿Qué tenían que tomar? Un becerro de la vacada. 2 carneros sin defecto. ¿Cuántos carneros? 2 carneros sin defecto. Y también dice, y panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldras. O sea, ¿qué era esto que ellos tenían que preparar? Un sacrificio, una ofrenda. Estas el Señor las llama ofrendas, ¿cierto? Porque se le ofrecen al Señor. Y habían diferentes tipos de ofrenda. Y eso nos recuerda que para consagrarse tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Amén. Hay un costo que hay que pagar. Ellos aquí, pues eso significaba ganado, significaba ciertas cosas que ellos tenían que llevar. Ahora, sería buena la pregunta, ¿no? ¿Cuánto estaría uno dispuesto a pagar por consagrarse? No estoy hablando de dinero, sino qué sacrificio estaría usted dispuesto a hacer para consagrarse al Señor. Porque hay que pagar un costo, hay un costo. ¿Y cuánto tiempo, cuánto sacrificio, cuántos recursos estaría dispuesto a dar usted para consagrarse al Señor? Porque requiere todo eso, ¿cierto? Requiere tiempo. Ellos por lo menos aquí estaban separando un tiempo para poder hacer esa consagración. No nos menciona cuánto duró, pero por todo el proceso que vamos a ver, yo creo que fue un buen tiempo. Bueno, y cuando termina esta primera ceremonia, también dice que ellos pasaron 7 días. Cada día seguía esta consagración. Hasta el 8º día ya se declaraba consagrado como sacerdote. O sea que ellos les tuvieron que separar un tiempo, todo un costo de tiempo. ¿Cuánto tiempo usted está dispuesto a separar para consagrarse a Dios? ¿Cuánto tiempo de su día? ¿De su semana? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a separar para consagrarse para Dios? Del mes. Uno no solamente, ahorita este mes tenemos retiro, pero uno no debería hacer solamente cuando hay retiro, uno debe hacer un retiro uno con el Señor. Debe sacar un tiempo en el mes para estar a solas con el Señor, para hablar con Él, para estar en comunión con Él, para estar en su presencia. Después de que nos habla de estas ofrendas, de esta preparación que ellos tenían que tener, de preparar esa ofrenda, dice el versículo 4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y ¿qué harás? Los lavarás con agua. O sea que para consagrarse, dentro de esta preparación, no solamente hay que preparar ofrendas, sino que también hay que ser limpiado. Amén. Y esta limpieza de la que está hablando aquí es una limpieza que era con agua, ¿cierto? Dice que iba a tomar agua y que los iba a limpiar. O sea que aquí propiamente no está hablando de limpiar el pecado. Aquí está hablando de una limpieza que se da en el día a día, ¿cierto? Era limpiar sus manos, era limpiar, aunque aquí, bueno, se supone que limpiaron todo su cuerpo, ¿cierto? Que lo bañaron en esta ceremonia. Pero es algo que nos dice a nosotros que debemos reconocer que la vida cotidiana nos contamina. La vida cotidiana nos contamina. Haga la prueba. Tome un día. Escoja un día. No se lave las manos en todo el día. No vaya a coger nada sucio. No coja nada sucio. Sus labores que usted hace normalmente, y llegue al final del día y lávese las manos sin que haya cogido nada sucio. ¿Y qué va a pasar? Va a ver que sus manos estaban sucias, ¿cierto? Va a ver que sus manos estaban sucias. Así no haya cogido nada sucio. Solamente el ambiente, el estar en el día a día, contamina. Asimismo, pasa con nuestra vida aquí en esta tierra. Usted no necesita ver nada caminoso para contaminarse. Es que de por sí el medio es contaminante, ¿sí? Todo lo que muestran en la televisión, lo que uno escucha, contamina.
Porque uno escucha, no sé si usted ha pasado por la calle y ha escuchado ofensas, malas palabras, el uno que critica al otro, el uno que miente, ¿cierto? En el día a día, lo que uno ve, uno pasa por la calle y ve cosas que no son agradables a Dios, cosas que contaminan. En la televisión veo uno un noticiero y pasan cosas que contaminan, aunque no estamos hablando de que sean pecado necesariamente, pues también aparece, pero el solo hecho de la forma en cómo vive la gente sin Dios ya es contaminante. Yo les decía que el otro día estaba por tarareando una canción. Cuando caí en cuenta, ¿y yo qué canción es que estoy tarareando? Pues la que el vecino puso todo el día ahí al frente de mi casa, hablando de cosas que no, de música de cantina, de esas cosas. Y mire, yo la estaba tarareando. Entonces, el mundo en sí contamina, por eso necesitamos ser limpiados. Entonces, hay que tener en cuenta eso. A veces pensamos que lo único que ensucia es el pecado, pero el solo hecho de vivir en este mundo contamina. Y esto nos habla de algo que es interno, ¿cierto? Nos habla de que lo que se contamina, ¿qué es? Nuestra mente, nuestro corazón se contamina, ¿cierto? Ahora, otra cosa dentro de esta preparación es ser vestido. Uno necesita tener esas nuevas vestiduras. Dice el versículo 5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el manto del efod, el pectoral, y la ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. No vamos a hablar de esto. Si quiere ver lo que significa, pues mire nuestro capítulo anterior. Hace 8 días hablamos de qué significa cada una de estas partes, pero para resumir, en pocas palabras, podemos decir que ser vestido se requiere estar revestido de Cristo. Amén. Con amor. Recordemos que algo que hablábamos, una característica de ese vestido era el amor, porque decía mucho que lo que tiene en el corazón, ¿cierto? Y los tendrás en tu corazón. Entonces nos habla del amor, pero nos habla de que no solamente es ese amor que ya siente amor, no, hay que servir con amor, amén, y también hay que orar con amor por los otros, pero también nos hablaba de santidad, amén, ese vestido también nos habla de santidad. Ahora, hay un pasaje muy bonito y que la verdad es que aplica para todo este pasaje que estamos hablando, y es Colosenses capítulo 3, versículo 10, que está hablando de un nuevo vestido que debemos tener. Y dice ahí en Colosenses 3:10, escuche esto, mire el vestido que debe uno tener. Versículo 10 dice, y revestidos, bueno, desde el 9 decía, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. Y dice el 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión. Bueno, y dice el 12, vestidos pues, como escogidos de Dios. ¿Cómo hay que vestirse? Como escogidos de Dios, santos y amados, ¿de qué más? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese es el ropaje que debemos tener. Ese es ese vestido que nos dice el Señor que debemos tener. Entonces, nos habla de ese vestido. Ahora, este vestido es una señal externa. Ya hablamos de que el ser limpiados es una señal interna, pero el vestido es una señal externa. Es lo que yo reflejo con mi comportamiento, con mis actitudes hacia los demás, incluso con mi apariencia también. Estoy vestido de Cristo, reflejo a Cristo con mi forma de hablar, con mi forma de ser. Y otra característica para consagrarse, para prepararse, esto es solamente la preparación. Aquí todavía no está consagrado. No ha iniciado la ceremonia, pero se está preparando. Otro paso dentro de esa preparación es ser ungido, ¿cierto? Ser ungido. Ahora, esta unción es para santificar. Dice el versículo 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo
derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Estamos en Éxodo 29:7, ¿no? Entonces, aquí está hablando de que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo santifica, le aparta para Él, le aparta para Dios. Esa es una característica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo. Y por eso el Espíritu Santo es el que puede santificar. Usted solo no se puede santificar. Necesita el Espíritu Santo. Es la única forma para poderse santificar. Allí habla de esa unción que santifica. El Espíritu Santo en su obra santificadora en nuestra vida y nos aparta para Él, para el Señor. Y en la última parte de esta preparación, que es el versículo 8 y el versículo 9, dice: y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. ¿Quiénes se tenían que acercar? Sus hijos. Y dice el 9: y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y vendrán y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y ¿a quién más? Y a sus hijos. O sea, esto nos habla de que dentro de esa preparación también hay que involucrar a la familia. Amén. También se debe involucrar a la familia en nuestro llamado. Cuando el Señor nos llame, debemos prepararnos, y dentro de esa preparación hay que tener en cuenta también a nuestra familia, que ellos también van a recibir de parte de Dios con esa consagración que recibimos. Aunque eso tiene un significado que ahora más adelante vamos a ver. Pero eso nos muestra que para uno ser, efectivo en su trabajo, o sea, yo creo que todos quieren que su familia llegue al cielo. A ver, venga, yo veo. ¿Cuántos quieren que su familia vaya para el cielo? Amén. Para nosotros poder ser efectivos en esta labor de traer a nuestra familia a Cristo, el primero que se tiene que consagrar, ¿sabe quién es? Uno mismo. Uno quiere que la familia se consagre a punta de cantaleta. No, uno tiene que consagrarse. Uno es el modelo a seguir para la familia, ¿cierto? Es que usted, ¿por qué escucha eso? Y usted entonces también, ¿por qué lo hace? ¿Cierto? Le diría a la familia. Es que usted, ¿por qué no está haciendo eso? ¿Por qué no está leyendo la Biblia? ¿Por qué no está orando? Y es que usted, ¿cuándo está orando y cuándo está leyendo la Biblia? El primero que tiene que dar el ejemplo es uno. ¿Usted por qué no va a la iglesia? No, pues que usted tampoco va a la iglesia. Entonces, uno tiene que consagrarse primero, uno tiene que dar ese primer ejemplo. Y porque nuestra comunión con Dios es la que causa que nuestra familia pueda llegar a los pies de Cristo. Amén. Ahora vamos a la ceremonia. Vamos a ver otros pasos que se dan en esta ceremonia de la consagración. El segundo paso es que para consagrarse hay que solucionar el asunto del pecado. Amén. Bueno, que no digan amén. Amén. O sea, ese es un paso necesario. Uno no puede estar consagrado y con pecado todavía sin resolver. Hay que resolver el asunto del pecado. Entonces recordemos que el Señor les había pedido allá a Aarón y a Moisés para esta ceremonia unas ofrendas. ¿Cuál fue la ofrenda que les pidió? ¿Sí se acuerdan? No los becerros. Y 2 carneros. Vamos a ver para qué los pidió. Primero el becerro, dice el versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, y la grosura de sobre los hígados y sobre los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego. ¿Dónde? ¿A dónde? Fuera del campamento. Es que ofrenda por el pecado. Entonces, ese becerro que estaba representando
una ofrenda por el pecado, el sacrificio por el pecado. Pobre becerro, le tocó pagar por los pecados de Aarón y de sus hijos. Por eso ese simbolismo, cuando ellos ponen allí sus manos en el becerro, ese becerro está tomando el lugar de ellos. Entonces el pecado de ellos, lo están poniendo sobre el becerro. Es necesario entonces solucionar el pecado. El pecado es un obstáculo para consagrarse. Aunque la palabra de Dios dice, por cuanto todos hemos pecado, todos han pecado, por eso todos debemos solucionar ese obstáculo para consagrarnos. Ese problema hay que solucionar el pecado. Y sería bueno pensar, a ver, ¿cuál es el pecado con el que está luchando? ¿Cuál es esa cosa que le quiere usted separar de Dios? Esa actitud, esa acción que le está afectando su comunión con Dios. ¿Qué pecado no le ha entregado al Señor? Porque la verdad, les digo la verdad, todos tienen luchas. Algo que le reconozco a este señor que se llama Francisco, ¿qué? Francisco, el Papa Francisco, fue que él dijo esto, ¿cierto? Él dijo que él era un pecador y que tenía que buscar cada día esa santificarse, cada día tenía esa lucha. Se le abona por lo menos esa frase. Porque siempre las personas han creído que el sacerdote, que hasta el Papa, no, que era una persona, sí, perfecta. No, todos tenemos que luchar. Pero el Señor nos ayuda a vencer ese pecado. Amén. El Señor nos ayuda a vencer el pecado. Eso es lo importante. Pero cuando se ha pecado, hay que reconocer ese pecado. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir, no, yo estoy bien. No, hay que reconocer. Y eso era, usted se imagina, con esta ceremonia, Aarón estaba diciendo que él era un pecador y su familia, que habían pecado. Estaban reconociendo sus fallas y era algo especial, era algo solemne, porque era una muestra de arrepentimiento del que iba a ser el sumo sacerdote. Entonces es importante este acto. Ahora, ¿qué significaba este sacrificio por el pecado? Primero nos habla de tres elementos. Recuerden, en el sacrificio hay tres elementos: la sangre, la grosura y la carne. ¿Sí? Son los tres elementos que usted va a notar siempre allí. Si usted mira en todos los sacrificios, va a encontrar la sangre, la grosura y la carne, ¿cierto? La grosura es la grasa. La grasa. Ahora, dentro de la grosura también incluían allí otros órganos del animalito, ¿no? Ahí habla de los riñones y no sé qué, unas cositas, pero en sí, la grosura, para no irnos a la grosura, o la grasa, pues, del animal. La sangre dice que se ponía en los cuernos del altar. El altar era altar del sacrificio, era un altar grande, recubierto de bronce, y en sus esquinas tenía cuernos, tenía 4 cuernos. Esos cuernos representan la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, recuerde que tiene 2 caras. La justicia de Dios tiene el juicio de Dios y tiene la misericordia de Dios. ¿Sí? Tiene el juicio, el castigo, pero también tiene misericordia. Cuando ellos estaban colocando esa sangre, estaban confesando que era justo el castigo de Dios y que tenía que haber muerte. Pero al poner esa sangre, que estaban alcanzando, la misericordia de Dios. Amén. A través de la sangre es que se logra esa misericordia, el perdón. No porque es que Dios está diciendo, ay, no, hagamos de cuenta que nada pasó, voy a hacer de cuenta que no he visto. No. Está diciendo, hay que pagar, pero le doy la oportunidad de que lo pueda hacer a través de ese sacrificio. Y entonces la sangre del becerro era la que se colocaba allí, en esos cuernos del altar, y diciendo, listo, se pagó el precio de sangre, porque el pecado trae muerte, tenía que morir era el pecador, pero Dios en su misericordia dio esa posibilidad.
Entonces, la sangre, ¿dónde se ponía? En los cuernos del altar, y después dice que se derramaba toda ante el altar. Ahora nos habla de la grosura. ¿Qué se hacía con la grosura? Se quemaba, porque esa le pertenece a Dios sí o sí. Dios exigía esa grosura como algo especial para él. La grosura solamente podía ser para Dios y se quemaba en ese altar. Pero ¿qué pasaba con el resto? ¿Qué pasaba con la carne? ¿Qué pasaba con las otras partes del animal? ¿Qué había que hacer? ¿Quemarlo en dónde? Afuera del campamento, ni siquiera fuera del tabernáculo. Tenían que salir del campamento, o sea, de donde estaban todos con sus carpas, como una ciudad, digamos, que se había formado allí. Tenían que ir afuera del campamento porque era pecado. Esa carne ahora estaba contaminada con el pecado y no se podía tener allí. Había que sacarla y quemar ese pecado, porque Dios no quiere saber nada del pecado, ni siquiera en medio de su pueblo, ni siquiera para quemarlo ahí dentro del pueblo, no, afuera, porque Dios no quiere nada con el pecado. A Dios no le agrada el pecado, Dios detesta el pecado. Amén. Entonces eso hay que tenerlo claro también. Ahora, pues usted dice, pero ¿y esto? O sea, pues sí, eso fue hace 2000 años, hace 3500 años, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Pues usted ya sabe para dónde voy. Hebreos capítulo 13 creo que lo dice de una manera muy bonita. Dice el 13:11 de Hebreos: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Por qué Cristo no lo crucificaron en la mitad de Jerusalén, sino que lo sacaron de la ciudad y lo pusieron en una cruz afuera de la ciudad? Porque Jesucristo es el sacrificio por nuestro pecado. Él murió en la cruz por nosotros, amén, para perdonar nuestros pecados. Así que el sacrificio usted ya no lo tiene que traer un becerro. No se preocupe, ya usted no tiene que. ¿Usted imagina cómo nos pondríamos nosotros aquí? Cada uno trayendo un becerro, todo el que haya pecado. Padre celestial, no, usted ya no tiene que traer un sacrificio, ese sacrificio por el pecado, ese becerro. ¿Por qué? Porque el sacrificio usted ya lo tiene listo. Jesucristo es el sacrificio por el pecado para que usted pueda recibir el perdón. Él ya fue sacrificado en la cruz. Él ya derramó su cruz, su sangre en la cruz por nosotros, para darnos salvación, para que nuestros pecados sean perdonados. Amén. Pero acuérdese que había que hacer algo. ¿Qué había que hacer? Poner las manos sobre el becerro, o sea, reconocer que he pecado, ¿cierto? Entregar mi pecado a Jesucristo para que Él lo lleve allí a la cruz, para que allí Él pague por él. Porque si usted dice, yo no he pecado, bueno, quédese con su pecado. Pero cuando uno reconoce el pecado y declara que Cristo es nuestro sacrificio por el pecado, pues ese pecado ha sido pagado y usted obtiene el perdón y la gracia de Dios. Amén. Todo lo que reconozca como pecado y se arrepienta de eso, Dios se lo va a perdonar. Amén. Porque hay personas que dicen, ay, pero es que yo hice algo muy horrible. Sí, pero es que lo que Cristo hizo fue demasiado grande, suficiente para pagar por cualquier pecado. Él es santo, Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros. No hay pecado más grande que el Señor, que no le alcance al Señor con su gracia para perdonarlo y con su sacrificio. Amén. Entonces, ese es el otro paso que nosotros tenemos en la consagración, solucionar ese asunto con el pecado, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el otro paso? Vamos al tercer paso, ¿no? El primero era la preparación, el segundo es que para consagrarse hay que solucionar el pecado. El tercer paso es que para consagrarse hay que entregarse completamente a Dios. Hay que entregarse completamente a Dios. Y ese tercer paso está allí en el versículo 15. Dice el versículo 15, estamos en Éxodo capítulo 29. Asimismo,
tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor y cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre trozos y sobre su cabeza y quemarás una parte del carnero, la grosura del carnero. ¿Qué dice? Todo el carnero sobre el altar es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. ¿Se acuerda que hay tres elementos entonces? La sangre, la grosura y la carne. En ese dice que la sangre la rociaban alrededor del altar. Pero ¿qué pasaba con el resto? La grosura y con la carne. Todo se entregaba al Señor. El holocausto es el sacrificio más perfecto, porque se le entregaba todo completamente al Señor. Todo se le entregaba al Señor. Y cuando ellos estaban haciendo su oración, estaban diciendo que ellos, ¿qué estaban haciendo? ¿O qué estaba pasando con el carnero? Era, ¿no? Un carnero. Que el carnero estaba tomando el lugar de ellos. No, ya no es pecado. Ya pagaron por el pecado. Ya ellos ahí ya están limpios de pecado. Para consagrarse, ahí ya que estar limpio de pecado. Hay que haber solucionado la situación del pecado. Pero ahora él estaba tomando el lugar de ellos como adoradores. Y se iba a quemar completamente, diciendo que todo tenía que ser entregado a Dios. Amén. Eso es el holocausto, un sacrificio que se quema completamente en el altar de Dios y representa adoración. Ahora, para esto, yo creo que cuando a mí me mencionan holocausto, uno recuerda es Romanos capítulo 12. Acuérdese, cuando le hablen de holocausto, usted va a seguir viendo ahí en la ley, en el Éxodo, en Levítico va a haber holocausto. Cuando vea holocausto, acuérdese de Romanos capítulo 12, que dice así, escuche este versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis una parte de vuestros cuerpos, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios no le está pidiendo que consagre una parte de su vida. Dios está pidiendo que consagre todo, que tenga una entrega total ante Dios. Aquí dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, todos, sus manos, sus ojos, su mente, su corazón, hasta el estómago hay que consagrarlo para el Señor. Todo hay que consagrarlo para el Señor. Así que la pregunta sería, ¿qué aspectos de su vida debe entregar a Dios? Ojo, ya no estamos hablando aquí de pecados. Se supone que eso ya lo entregó. Bueno, y si todavía le quedó algo por entregar, pues entonces esa es la oportunidad para que lo entregue. Entréguelo allí también, en ese altar para Dios. Hay cosas que aunque no son pecados, lo alejan a uno de Dios. ¿Sí? La serie tan buena que dan en Netflix. Hay una serie buena que están dando en Netflix. Pero esas cosas, cuando ocupan el lugar de Dios, empiezan a hacer estorbo, ¿cierto? El celular, Padre Celestial, redes sociales, son cosas que nos alejan muchas veces de Dios. Pero también nuestra forma de hablar, el criticar, el estar mirándole los defectos al otro. Sí, viste que fulanito tal cosa. Eso también. Nuestra forma de hablar tenemos que entregársela a Dios, no estar criticando, no estar juzgando, no ofender. Ay, es que usted no sabe mi esposa cómo me dijo, mi esposo cómo me dijo. Me tocó pararme. No, mucho cuidado. Esa forma de hablar hay que ofrecérsela también a Dios, hay que entregarle eso a Dios. O bueno, si no es el esposo, el profesor o el compañero de trabajo, el amigo, el vecino, la vecina, la familia, nuestra forma de hablar, con lo que vemos, ya hablamos, esos programas de televisión, películas, videos, cosas que
que no agradan a Dios. Cuando uno quiere creerse más que los demás y a veces uno dice que no, pero se compara con otro. Yo eso no lo hago así, yo lo hago mejor. Pues si usted lo hace mejor, ore por el otro para que él también lo haga bien. Enséñele, ¿cierto? Pero no, ese orgullo y uno quiere creerse más que las demás personas. Entonces hay que dejar también ese orgullo. Y también en nuestra vida secreta, la que nadie ve, ¿cierto? Porque hay una vida pública. Esa vida pública todo el mundo la conoce. El pastor es una bendición. Gloria a Dios, la pastora. Esos son unos ángeles de Dios. Nunca se enojan. Qué bendición, qué lindos. Pero hay una vida privada. Y en la casa ya de pronto hay cosas que muchos no se dan cuenta de lo que pasa, ¿cierto? Hay cosas en su casa que nadie sabe lo que pasa. Lo saben los que están ahí en la casa, los más cercanos, los hijos, los padres, los que viven allí con usted, ¿cierto? Esa es una vida privada, pero también hay una vida íntima. Esa vida íntima no se la conoce ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Esa vida íntima la tiene usted adentro, secreta. Nadie la sabe, pero esa vida íntima también hay que entregársela al Señor. También eso hay que rendírselo a Dios. Todo. Porque a veces hay malos deseos en el corazón. Nadie se da cuenta, pero hay que rendirle eso a Dios también. Esos malos deseos, eso que nadie está viendo, esos malos pensamientos, hay que rendírselos a Dios. Y decir, Señor, mire lo que está en mí, hay unos malos deseos, hay un mal pensamiento. Señor, hay un sentimiento que a usted no le agrada. Eso hay que entregárselo también a Dios. Amén. Uno se da cuenta también lo que no le ha entregado a Dios porque es algo que le preocupa. ¿Qué preocupaciones tiene usted? Y ahí usted se da cuenta, cosas de pronto no le ha entregado a Dios. Entonces uno dice, estoy preocupado, hombre, por este problema. Entrégueselo a Dios. Deje que el Señor obre en ese problema. No le estoy diciendo que no haga nada. No, haga lo que le corresponde. Pero el resultado no depende de usted. O si depende de usted, pues haga lo que tiene que hacer. Y el resto, déjeselo a Dios. Amén. Eso es consagración, eso es entrega. Entréguele eso a Dios. La economía, pues haga lo que tiene que hacer. Y el resto, deje que Dios obre, que a él le gusta manifestarse, le gusta hacer milagros. Amén. Pero no premiar perezosos, ¿no? Hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Y ya el Señor se encarga del resto. Él se encarga de proveer lo que necesitamos. Su salud. ¿Está preocupado por la salud? Entréguesela al Señor. Haga usted lo que tiene que hacer. Coma bien. Ya le dijeron que no coma azúcar. Deje el azúcar, deje las grasas, coma más saludable, salga a caminar más, porque también uno dice, ay, es que yo no sé, es que el Señor mire cómo me tiene. No. Esa boquita primero que, entonces, entréguele la boquita al Señor para después entregarle la salud. Y la salud que a uno le hace falta, bendito Dios, entréguesela a Dios, entréguele todo eso a Dios, amén, que Él se encargue. Ese esposo, ay Dios mío santo. Ese esposo, conságreselo al Señor. Ya usted no pudo con él. Entrégueselo al Señor. Haga usted lo que a usted le corresponde. Trátelo bien, ámelo, sírvalo. Haga lo que a usted le corresponde. No lo grite, que el Señor dice que la esposa esté sujeta a su esposo, que lo respete. Pero de ahí para allá, entréguele al Señor esos hijos. Todo hay que rendírselo al Señor. Amén. Todo ese trabajo, el estudio, el futuro, si usted no lo puede cambiar ahora, ¿para qué preocupa por el futuro? Uno es preocupado, ay, pero es que usted no sabe lo que me viene mañana. El Señor dice, deje cada día su propio afán, su propio mal. No se mate desde hoy con sus pensamientos. Espere que llegue mañana. A veces el mañana no es tan malo como no esperaba. El Señor abrió una puerta y trajo una solución. Amén. Hay que rendirle todo al Señor. Eso es el holocausto, entregarle todo al Señor. Ahora, cuarto paso, para consagrarse hay que disponerse a vivir para Dios. Amén. Dice el versículo 19. Versículo 19 dice, tomarás luego el otro carnero. ¿Sí se acuerdan que eran 2 carneros? Había un becerro y 2 carneros. Este es el segundo carnero. Y dice,
Tomarás el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás, ¿en dónde? Sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Sí vieron que cambió algo ahí lo que pasó con la sangre? Ya empezó a hacer algo diferente con la sangre. ¿Por qué? Porque esta es una ofrenda de consagración. Esta es la ofrenda propiamente de consagración. Primero hay que tener solucionado, primero hay que prepararse, después hay que tener solucionado el pecado, arrepentirse de los pecados, apartarse del pecado, después hay que entregarse completamente en sacrificio, el holocausto, y por último viene la consagración. Y entonces esa consagración nos habla del servicio a Dios. Ahora, ¿qué significa la oreja? ¿Ustedes para qué creen que le echaron ahí sangre en la oreja? Sí, como el lobo, ¿no? Para oírte mejor. No. No. Sí, tiene que ver con eso, pero no así como lo dijeron. Tiene que ver con el escuchar. Pero ¿qué es lo que tiene que escuchar el que se consagra a Dios? ¿Qué tiene que escuchar? La voz de Dios. Tiene que escuchar la ley de Dios. Tiene que estar escuchando la voluntad de Dios, lo que Dios manda. Eso es lo que hay que escuchar. Por eso hay que consagrar el oído. Porque es que el oído a veces le gusta escuchar otras cosas por allá que no le agradan a Dios. ¿Cierto? Entonces hay que santificar ese oído, consagrar ese oído para que escuche. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que usted más escucha? ¿Qué está escuchando usted? Entonces, yo no sé, de pronto está escuchando música cristiana. Ah, bueno, eso sí. Lo vi con cara de preocupación cuando dijo música. Música que alabe a Dios, que glorifique a Dios, ¿cierto? Los chismes de la vecina que son más buenos porque esa vecina mantiene informada de los últimos chismes. No, eso no es lo que debemos estar escuchando. La palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, escuchar los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tenemos que prestar atención y más en los que sirven a Dios, ¿cierto? En los que Dios los levantó para servirlo y Dios los levantó a usted para que lo sirva. Amén. Entonces por eso en esa oreja. Pero también dice que en el dedo pulgar de la mano derecha. ¿Y para qué será? ¿Qué significarán las manos? Lo que uno hace, ¿cierto? ¿Uno con qué trabaja? ¿Con qué hace las cosas? Con las manos. Lo que usted hace. Y lo que uno hace debe hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Debe hacer cosas agradables a Dios. ¿Qué está haciendo usted? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son sus actos que más lo representan cada día? ¿Está haciendo cosas que son agradables a Dios, cosas agradables a los demás? Usted está consagrando sus manos cuando usted está haciendo una comida con amor para su familia. Amén. Cuando se la hace como para el Señor, para darle con amor a su familia esos alimentos. Cuando uno está trabajando y está haciendo las cosas para servir a los demás con amor, ¿cierto? Así esté atendiendo allá en la tienda, pero está pasándole las cosas con ese amor. Está haciendo las cosas para Dios. Cuando está ayudando a alguien, está haciendo las cosas como para Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y después dice que el dedo del pie. El dedo del pie. ¿Para qué sirve el pie? Para caminar, para andar, ¿cierto? Y eso nos dice qué camino es el que usted está llevando. ¿A dónde lo lleva el camino que usted está tomando? ¿Para dónde va ese camino? ¿Cierto? Hay que pensar también en nuestro caminar. ¿Está yendo para donde debería estar?
está caminando hacia la presencia de Dios, está caminando hacia el servicio de Dios, está siguiendo los pasos del Señor. Y pensando en todo esto, hay un versículo que está en Juan capítulo 6, versículo 38, que pues es nuestro mejor ejemplo de consagración. Aunque la Biblia habla de varios, 6:38, dice el Señor Jesús: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso dice el Señor. Yo no estoy aquí para vivir a mi gusto, a lo que yo quiera. Yo estoy aquí es para hacer la voluntad de Dios. O sea, Él ya había consagrado su oído, sus manos y sus pies para hacer solamente la voluntad de Dios. Y ahora leíamos Romanos 12, ¿cierto? Y Romanos 12 habla también de la voluntad de Dios. Ahí cuando acabamos de leer en Romanos 12:1, que dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice el versículo siguiente, el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, hablando del sacrificio, habían otras partes del sacrificio aquí. La grosura, nos habla ahí más abajito, en el 22. Esa grosura, ¿para quién es? Para Dios. Termina en el 22, dice: luego tomarás del carnero la grosura y la cola, la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado, los riñones, la grosura que está sobre ellos, la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Pero pasaba algo muy especial con la carne. La carne empieza a ser ofrecida a Dios, pero empieza a tomar diferentes lugares. Entonces, una parte dice que le dijo a Moisés que la tomara, pero también una parte de esa carne iba para el mismo Aarón. Dice el versículo 31, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sabe qué era eso? Es la recompensa por el trabajo. El que sirve al Señor tiene derecho a recompensa. Amén. Cuando usted sirve al Señor, el Señor le recompensa. Dice que el Señor nos va a dar mucho en esta vida y mucho más en la vida siguiente. Amén. Que todo lo que usted le sirva al Señor, le entregue al Señor y haga para el Señor, va a tener recompensa. El Señor le va a recompensar su servicio. Hay una historia de un hombre llamado William Carey. Quizás usted lo ha escuchado porque es llamado el padre de las misiones modernas. Él es un hombre inglés, o bueno, era un hombre inglés, y en el año 1793, dice que un día, en un momento de quietud en su trabajo vendiendo zapatos, estaba como zapatero, escuchó el llamado de Dios y dijo: si el deber de todo hombre es escuchar el evangelio, entonces es el deber de todos aquellos que les ha encomendado con el evangelio el aspirar a llevarlo a todas las naciones. Y él susurró, o sea, William Carey dijo: heme aquí, envíame a mí. Dijo William Carey, siendo un zapatero. En ese tiempo no existían sociedades misioneras, o sea, que apoyaran a los misioneros para enviarlos, no existía. Él, William Carey, empezó a hablar con su denominación para organizar una sociedad. Y ahí se crearon las misiones, las sociedades misioneras modernas, gracias al trabajo de este hombre. Y después, siendo un zapatero, sin recursos económicos, sino con una poca ayuda que se le dio, se fue a la India a predicar. ¿Usted se imagina? ¿Cuántos se irían a la India a predicar? Y él vio la gran necesidad espiritual que había en ese país. Y dice, cuenta la historia para resumirla, que él vivió tormentas, enfermedades, hambrunas, pasó 7 años sin un solo convertido.
sin haber bautizado al primer indio. 7 años. Dios mío santo. Y así a pesar de eso se le murió un hijo. Y así a pesar de eso continuó. Se le enloqueció la esposa por la muerte del hijo y por las situaciones. Y a pesar de eso, así siguió él, porque él había consagrado su vida al Señor. Pero sabe que luego de todo este tiempo, logró convertir él a 700 personas. Logró traducir e imprimir la Biblia en 44 idiomas, fundar colegios. Antes la educación en la India era para los ricos. Ellos allá tienen castas, como los estratos sociales. ¿Cuál era el problema? Que allá el rico no se puede juntar con un pobre. Si usted era de una casta inferior, yo con usted no lo puedo ni saludar. Las castas allá en la India, si quiere puede averiguarlo, las diferentes castas. ¿Qué hizo este hombre? Abrió sus colegios, que eran solamente para los ricos, pero él lo abrió para los pobres también. Las niñas no podían estudiar y él le dio la oportunidad que las niñas pudieran estudiar. Hoy William Carey es reconocido en la India como uno de los hombres que más aporte social ha hecho para la India. O sea, los indios lo quieren por lo que él hizo, por ese amor con el que él sirvió. A pesar de todas las dificultades, logró escuchar la voz del Señor y hacer la voluntad del Señor. Y eso trajo bendición para todo un país. Amén. Su vida puede ser de bendición también. Es más, Dios lo escogió a usted para que usted sea de bendición. Amén. Eso lo hizo un zapatero. No era el hombre más inteligente del mundo, no era el hombre más capaz del mundo. Solamente escuchó la voz de Dios y decidió obedecerlo. Pronto uno dice, no, pero es que yo no me voy a ir a las misiones, yo no me voy a ir para la China, para la India. Hay otra historia de la India. Esa la pueden buscar en internet, se llama Un puñado de arroz. Unas mujeres en la India, en una región muy pobre, decidieron, aparte de sus ofrendas, de sus diezmos, dijeron, pero queremos hacer algo especial. Vamos entre cada una a recoger un puñado de arroz y con esto vamos a ayudar. Y empezaron a recoger cada uno un puñado de arroz y empezaron a recoger una canastica de arroz. Pero empezó más gente a unirse a ese programa, a un puñado de arroz. Y ya no daban un puñado, algunos ya daban un poquito más. Y empezó toda la ciudad a involucrarse, toda la iglesia cristiana. Y con lo que vendían de ese arroz empezaron a construir hospitales, empezaron a construir colegios, levantaron templos. Dice que a través del puñado de arroz se han recogido 25 millones de dólares. Oiga, en uno de los sectores más pobres de la India. ¿Solamente por qué? Por ese deseo de servir al Señor. Con lo poco, con lo mucho que tenemos, consagrarlo para el Señor. Amén. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer a través de su vida? Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a pedirle al Señor este día de consagración, que Él nos consagre para Él? Hay algo que marca la diferencia en la consagración. Y es el Espíritu Santo. Amén. Y quiero terminar con este versículo, el 21, que dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Él ya había sido ungido con aceite para santificación, pero esa nueva unción fue una unción que Dios le dio para el servicio. Nosotros necesitamos una nueva unción para el servicio, para servir a Dios, consagrados a Él, consagrados, viviendo para servir a Cristo, para servir a los demás. Cuando nos disponemos a servir a Dios, el Señor empieza primeramente a orar en nuestra vida, pero también empezamos a ser de bendición para los demás. Y además somos de bendición para el reino de los cielos. Dios lo ha escogido para que usted sea un canal de bendición. Dígale: Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por lo que nos enseñas, Señor. Tú nos has llamado como sacerdotes, pero tú quieres que seamos sacerdotes consagrados a ti, Señor. Y aquí hay un pueblo, Señor, que quiere ser consagrado para ti.
Aquí hay un pueblo, Señor, que quiere decirte, aquí estamos, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Quiero que tú me consagres, Señor. Primeramente, Señor, prepara mi vida. Dígale, Señor, prepara mi corazón, prepara mi ser, prepara mi alma, Señor, para ti. Que yo esté dispuesto a entregarte, Señor, todo lo que tú me pidas, Señor, para ser de bendición. Dígale, Señor, todo asunto con el pecado, Señor. En esta hora, Dios, vengo a ti. Dígale, Señor, tú fuiste ese sacrificio por el pecado, por mi pecado. Y hable con el Señor. Y si tiene algo que tiene que reconocer en esta mañana, algo que usted haya hecho incorrectamente, que no le agrade a Dios, hoy puede tener el perdón. Este es día de perdón. Aquí está el Señor y Él es el sacrificio por el pecado. Dígale, Señor, perdóname. Mire allí en lo que usted hizo durante esta semana, durante este mes, quizás ayer mismo. Dígale, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Perdona mi pecado. Dígale, Señor, reconozco lo que he hecho mal. Reconozco, Señor. Quizás ha dicho una mala palabra. Dígale, Señor, perdona mis malas palabras. Si ha visto algo que a Dios no le agrada, dígale, Señor, lo que han visto mis ojos, Señor, que a ti no te agrada. Si hay algo en su corazón, alguna herida, algún rencor, resentimiento, dígale, Señor, quita este sentimiento de mí. Señor, limpia mi corazón, Señor, así como tú perdonaste a los que te hicieron tantas cosas. Dame un corazón perdonador, Señor, perdona todo rencor, todo enojo. Amado Señor, mis acciones, Señor, aquí están mis manos delante de ti. Perdona todo lo que hayan hecho mis manos y conságralas para tu servicio, conságralas para ti. Consagra mis oídos, Señor, que todo lo que oiga, Señor, sea para agradarte a ti, sea tu voluntad, sea tu palabra, sea hacer lo que a ti te agrada, Señor. Si hay algo que ya tú me has dicho que lo deje de hacer, Señor, hoy me consagro a ti y tomo la decisión de no hacerlo, Señor, más. Si a ti no te agrada, Señor, no quiero hacerlo. Señor, me consagro para ti, consagro mis manos, consagro, Señor, todo lo que hago. Dígale, Señor, que aun cuando esté preparando mis alimentos, Señor, para mi familia, Señor, lo haga como para ti, sea para bendición, Señor, que pueda extender mi mano para ayudar, para bendecir, para dar a otros, Señor. Consagra mis manos y todas mis acciones, Señor. Consagro, Señor, mis pies, que pueda seguir tus caminos, Señor, que pueda ir detrás de ti, siguiendo tu voluntad, Señor, caminando hacia tu reino, amado Dios. Señor, hoy, Señor, nos consagramos a ti. Dios le ha escogido a usted. Dios le ha escogido para que se consagre a Él, para que su vida sea consagrada, para que su vida entera le dé gloria a Dios. En el pasado solamente Aarón y su familia podían ser consagrados. En este tiempo, a través de Cristo, cada uno de nosotros podemos ser consagrados para el servicio, para Dios. Dígale, gracias, Señor, por el privilegio que me das. Gracias, Señor, porque ya no necesito pertenecer a cierta familia, porque hago parte de la familia de Dios, de la familia más importante, porque soy tu hijo. Señor, ahora yo también tengo el privilegio, Señor, que tenía Aarón y su familia. Pero el privilegio más especial que tenía Aarón y su familia era que ellos podían entrar a esa carpa, al santuario. Ellos podían entrar a la presencia de Dios. Usted, con esa consagración, puede entrar también a la presencia de Dios. Y dígale, Señor, me consagro a ti. Dígale, Señor, me consagro a ti. Consagro mi vida. Señor, dígale, reconozco, Señor, mis pecados. Reconozco, Señor, que te he fallado, pero también sé que tú moriste por mis pecados y que con tu sangre soy limpiado, Señor. Con tu Espíritu Santo soy santificado, Señor, en esta mañana. Dígale, Señor, consagro mi vida para hacer tu voluntad, para servirte, Señor, y creo que tu Espíritu Santo me ayudará, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.